Al fin me llegó este producto de Mercado Libre, así que vamos a abrirlo. Y aquí están viendo, gente, es el Mac Mini M4 que me acaba de llegar justamente el día de hoy. Así que como siempre vamos a hacerle el unboxing, análisis y review a este producto, que seguramente ya voy un poco tarde, muy tarde. Pero es una herramienta, un producto que yo tenía muchas ganas de utilizar. A pesar de que tengo una MacBook Pro también con el M4, creo que me va a ayudar bastante poder utilizar en el escritorio y así trabajar mucho mejor en una pantalla más grande. Así que vamos a ello. Y como pueden ver, gente, aquí tenemos la Mac Mini M4. Vean, el tamaño de la caja es bien pequeñita y pues obviamente para que quepa este dispositivo, este PC en esta cajita es porque está también muy pequeño, es muy transportable. Y ya les digo de una vez, estoy seguro que no traerá prácticamente nada a la caja. Pero vean qué bonita, qué minimalista es la presentación de este producto. En eso, al menos de mi parte, lo que he visto es que Apple nunca falla. Así que bueno, sin más, aquí está el producto. Evidentemente tiene sus etiquetas porque es completamente nuevo, así que lo primero que hay que hacer es quitarle estas etiquetas de seguridad, ¿no? Para que vean que el producto no ha sido sacado de su caja. Y ahora sí, habiéndole quitado las etiquetas, que también sirven como protección, porque no sé si sabían, pero en la mayoría de los productos de Apple, cuando ya quitas estas etiquetas, pues el producto tan sencillo y tan fácil como que lo pones de esta manera, levantas la caja y ya estaría. O sea, es muy fácil de sacar los productos de Apple, es lo que uno se da cuenta a simple vista. Y aquí tenemos el producto, que es lo importante, que es nada más y nada menos que, pues como saben, no es ningún spoiler, la Mac Mini M4 de, por cierto, no había mencionado, de 500 GB, así que es la versión media. De hecho es la única que aparecía en venta, así que si ustedes buscan por ejemplo una versión de 250 GB que también existe, probablemente no la van a encontrar en la página de Apple, ni tampoco probablemente ni en Amazon ni en Mercado Libre. Así que tendrán que buscarla usada o algo así, porque al menos yo no la pude encontrar pues nueva en ninguna parte. Me pueden dejar en comentarios si hay algún lugar donde la puedes encontrar nueva de 200 GB, porque igual le podría ser de utilidad a otra persona. Lo primero que me doy cuenta es que, bueno, el material es bastante bueno. Se ve que está bien cuidado. Obviamente aluminio seguramente es lo que habrán puesto los de Apple en este chasis, que bueno, también es muy pequeño. Vean, o sea, el tamaño de mi mano. Tengo mano grande también, tengo que decirlo, pero mi mano es más grande que este producto, que está PC compacta, que tal vez no parezca mucho, pero es una locura si lo comparo por ejemplo con mi otra PC, que vean, o sea, es imposible llegar a creer que mi mano fuera del tamaño de esta PC. Es ilógico, ¿no? Tal vez tenga más potencia esta cosa, evidentemente, pero pues para lo que lo voy a usar y para los programas que yo utilizo me sirve bastante esta Mac Mini. Pero bueno, vamos a seguir con el unboxing, porque ahora sí la vamos a sacar de la caja. Y pues en la caja también hay que ver qué es lo que tiene, ¿no? Creo que puede llegar a ser importante, interesante lo que contenga la caja. Y pues aquí está, le quitamos esta cosita, esta tapita, y tenemos simplemente el cable de corriente, el cable de luz, que pues claramente si es un producto eléctrico lo va a requerir. Aquí está el cable corriente. Vamos a quitarle esto para que lo vean como tal, ya completo y total. Aquí está, es el cable, material bastante bueno, por cierto, en eso nunca falla Apple. Y pues bueno, es un cable, ¿qué más les puedo decir, no? Pero en la cajita hay algo más, no me había dado cuenta, pero pues ahí está. Esta etiqueta, estas etiquetas que también pueden ser instructivos para lo que vendría siendo el producto. Vamos a ver si se puede abrir rápido. Si no, bueno, lo despegamos con fuerza, ya no importa. Y bueno, aquí está, como tal, como lo decía. Vienen sus cositas, instructivos, bla bla bla, cómo se pegan. Un montón de cosas que bueno, son de utilidad, pero si ustedes ya vieron algún video, seguramente pues ya sabrán cómo instalar esto, que tampoco muy difícil no es. Así que bueno, más cosas, Mac Mini, bla bla bla, instructivos. Esto obviamente a ustedes no les importa, no les llama la atención. Y bueno, aquí está la Mac Mini M4, muy bonita como lo acaba de mencionar. Por la parte de abajo tenemos lo que vendría siendo para que respire el producto, para que respire el aparato. Por un lado sale el aire caliente, por el otro entra el aire frío. Es un sistema de enfriamiento bastante útil. Algo así leí que era enfriamiento 360. Digo, está bastante bien.
y me parece eficiente para un producto tan pequeño que igual si tiene su potencia, obviamente requerirás un ventilador, y en este caso la ingeniería de este producto de Apple es bastante buena. Y aquí está el botón de apagado y encendido, que causó mucha polémica y controversia porque sí que está en un lugar medio extraño para una PC, ya que obviamente lo normal es que ese botón aparezca en lo que vendría siendo la parte de enfrente de tu PC, que puede ser por ejemplo este botón, y que este producto lo tenga en la parte de abajo. Sí que es muy raro, no es común, pero bueno, al final de cuentas por algo lo habrán hecho de esta manera. Vamos a quitarle las etiquetas, las protecciones laterales también ya de una vez, para que podamos ver las entradas que tiene el producto. Y pues bueno, vamos a quitar también la de abajo ya de una vez. Digo, lo vamos a usar, así que tenemos que quitárselo. Y aquí está. Materiales bastante buenos, como siempre, también en la parte de abajo. Me parece que es como una especie de plástico, aunque no lo puedo garantizar al 100%. Y bueno, aquí que tenemos entradas tipo C. Tenemos dos, una aquí, otra acá. Esto podría ser denominado el frente no del producto. Dos entradas tipo C. Tenemos seguramente lo que para mí parece un jack 3.5 o no sé qué, pero será un jack para entrada de audífonos y todo eso. Aquí no hay nada. Y en la parte de atrás del producto, aunque digo puede ser el frente si ustedes quieren, pero realmente es la parte de atrás. Aquí viene el enchufe para la corriente del producto, el cable que les acababa de mostrar, que vendría siendo este, ¿no? Para la electricidad. Una entrada Ethernet para que el internet vaya más rápido en el producto. Una entrada HDMI. Y tenemos aquí 3 puertos Thunderbolt, que pues en mi caso voy a ponerle ahí seguramente un dock. Y bueno, realmente no hay mucho más que mencionar del producto en cuestión física. Ya vimos todo, solamente faltaría a lo mejor la parte interna de lo que te puede dar brindar este producto, que tiene potencia para ser tan pequeño, Y si te está gustando lo que estás viendo, no olvides darle like, comentar, suscribirte, hypear este video y compartir. De verdad, me ayudaría muchísimo. Sigamos con el video. Dije, de una vez vamos a poner lo que vendría siendo la Mac Mini encima de este dock, porque al final de cuentas así lo voy a utilizar. Así que vamos a instalarlo. Vamos a quitarle estas entraditas que pueden ver, están estos de aquí. Vamos a quitarle esos taponcitos para que así se pueda poner en el Mac Mini. Como pueden ver, hay que ponerlo el botón de encendido y apagado en esta postura, porque aquí es donde aparece la parte donde tú vas a poder quitarlo y ponerlo. Como les dije, este puerto Thunderbolt aquí va a ir enchufado. Ahí lo ok, aquí lo enchufamos. Aquí se debe ir enchufado. Ahí está, perfecto, ahí quedó. Me hubiera gustado tal vez que fuera más magnético la parte de abajo para que no tuviera tanto movimiento, pero pues si tú no mueves la Mac no debe haber ningún problema. Algo que quiero destacar, el producto, el material de ambos productos se ve muy similar, se ve igual. O sea, yo no noto ninguna diferencia en el material de la Mac Mini con el material del dock. Hicieron un gran trabajo en ese aspecto, en el aspecto de que cuidaron muy bien la apariencia del producto. Se ve bien, no se ve mal, se ve muy bien. Y pues básicamente eso, gente. Ahí está conectado a los puertos Thunderbolt de la Mac Mini. Y como les mencioné, por aquí abajo está el botón, así que tú metes por aquí el dedo y pues lo presionas y ya estaría. Así de sencillo, ya estarías encendiendo la Mac Mini, que esto hasta podría ser mejor que el original, el producto original, porque tenemos más espacio para meter el dedo y prender el dispositivo, el PC. Así que con esto yo ya tendré más puertos. Ok, aquí esto se mueve, es lo que no me gusta, es lo que les digo. Pero bueno, tendré más puertos yo para poder conectar cosas. También entradas USB, que igual si no se habían dado cuenta, el Mac Mini no tiene puertos, entradas tipo USB, lo que me parece muy tonto, pero bueno, por algo lo hicieron de esta manera. Así que con el dock ya tendré mis puertos tipo USB, aparte de estas entradas SD que pueden ser para cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la posibilidad de conectar, creo que 2 monitores, uno con el cable HDMI y otro con este puerto de aquí, igual si se alcanza a ver. Así que está súper bien el producto, a mí me gustó bastante y como les digo, tiene prácticamente la misma apariencia en cuanto a materiales, así que ni te das cuenta que es un producto aparte. Uno pensaría, si no es muy conocedor de Mac, que el producto en general
es un conjunto, o sea que vienen juntos. Sensacional, espectacular, y pues muy contento con la compra de la Mac Mini M4 y también del dock de la Mac Mini M4. Y bueno, ahí está el primer encendido de la Mac Mini M4. Sinceramente, ahorita lo pueden escuchar, o a lo mejor no. Les voy a poner lo que vendría siendo el micrófono cerca de el PC. No se escucha absolutamente nada porque los ventiladores son extremadamente silenciosos. Y bueno, también ahí ya está conectado lo que vendría siendo el dock de Ugreen para que tenga más entradas, aparte de las entradas USB que no tiene por defecto la Mac Mini. También estas entradas SD que son muy buenas para cuando tienes cámara y quieres ponerle la memoria directamente. Y aquí en pantalla pues estamos viendo lo que da ya la señal con el Mac Mini, que pues obviamente es la introducción de Mac que vemos usualmente en las MacBooks, incluso en los iPhone, en cualquier Mac en general tiene siempre esta introducción con el hola en diferentes idiomas. Según tengo entendido, ya deberían estar conectados los periféricos, como pueden ser este teclado Logitech que compré con una apariencia muy similar al de un teclado oficial de Mac. También que tengo yo el Magic Mouse, bueno, aquí perfectamente no debe haber problema en la conexión. Para usar español Latinoamérica como el idioma principal, presiona la tecla retorno. Ahí escucharon lo que vendría siendo la Mac. Tiene una bocina bastante buena, ahorita que sonó se escuchaba como que estuviera al lado mío. O sea, es espectacular el sonido, de momento espectacular. Vamos a enlazar el teclado, vamos aquí a apagarlo y a volverlo a prender. Esperemos que no tengamos ningún problema en conectarlo como debe ser, adecuado y propio. Estoy viendo que a lo mejor ni se ve lo que estoy viendo en pantalla. Vamos a configurarla como completamente nueva. Se siente bastante bien el teclado, no sé si están viendo, pero estoy escribiendo y se siente súper bien. Da muy buenas sensaciones, súper rápido. Y bueno, la conexión a lo que vendría siendo la Mac Mini es perfecta. Vamos a darle a empezar para así ver lo que tiene esta Mac Mini que ofrecer. Y la verdad es que me siento muy cómodo con este monitor Huawei, así que súper bien la pantalla para editar y todo esto, Y bueno, aquí está básicamente lo importante: asistente, etcétera, etcétera. Muy grande el monitor, todo bien acomodado, las aplicaciones. Esto obviamente lo voy a configurar a lo que yo más utilizo, pero a mí en general me ha gustado bastante la experiencia, aparte de que se adapta bastante bien a todos mis sistemas, porque a mí me gustaría creer que si yo quiero conectar mis AirPods 4 a lo que vendría siendo la Mac Mini, va a ser mucho más fácil que conectarlos a un sistema operativo Windows. Así que en términos generales me gustó bastante el producto de este Mac Mini M4. Yo creo que le voy a dar bastante trabajo para procesar. Seguramente lo voy a explotar hasta los límites y seguramente aún así, aunque le ponga bastante carga de trabajo, me lo va a soportar como si nada. Incluso estos videos los voy a editar con este PC seguramente, porque me va a permitir usar el Final Cut que en mi MacBook M4 Pro pues sí, al final sí lo utilizaba, pero era un poco incómodo. El monitor era mucho más pequeño y pues tú sabes, hay cositas que bueno, es mejor trabajarlas en escritorio. Y todo me gustó. Sí que es verdad que por la polémica del botón es una tontería, gente, o sea, no siempre la vas a tener incluso apagado o prendida, porque este lo puedes poner en un modo como espera, en el cual no gasta casi nada de electricidad. Y pues siempre está prendida tu Mac Mini ya esperando a trabajar. Y por supuesto con el dock que le compré y que le voy a poner, o seguramente ya lo habré puesto, pues voy a tener mucho más acceso a las entradas tipo USB que no incluye este Mac Mini, que bueno, puede ser una crítica, pero pues si le compras ese dock también aparte vas a tener más almacenamiento, que es otra cosa que se le critica mucho a este producto. Pero bueno, por el precio que tiene, la capacidad que tiene, la potencia que tiene, el tamaño tan pequeño y lo bonito que es, yo sinceramente creo que vale mucho la pena este Mac Mini M4. Ya saben, déjenme en comentarios qué opinan al respecto y nos vemos en un próximo video. Adiós.